Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Muchas gracias por escuchar este programa y estamos en estos programas de preguntas y respuestas porque qué interesante es hacer preguntas y recibir respuestas sencillas, claras, que nos ayuden a tener un poco más de cultura cristiana, de fe o simplemente de cuestiones culturales en lo que se refiere a fiestas religiosas, a personajes como los santos, a santuarios y otras cosas más. Y hoy tenemos una pregunta que requiere una respuesta muy amplia porque es ¿cuándo y cómo surgió el protestantismo? Para esto voy a tratar de ser lo más claro posible, es un tema no fácil, pero miren, esta división en el seno del mundo cristiano, porque hay que recordar que los protestantes antes eran católicos, esta división se dio en el siglo XVI. Vamos parte por parte, miren, al terminar la Edad Media, la Iglesia Católica se encontraba en una triste situación moral que alcanzaba hasta las más altas jerarquías eclesiásticas. Había corrupción, había muchos sacerdotes, incluso obispos que habían descuidado su labor pastoral, y era necesaria una profunda renovación espiritual e intelectual. Hubo algunos predicadores que trataron de poner remedio a esta situación, pero desafortunadamente tuvieron pocos resultados. Hasta que hubo un religioso agustino que cambió las cosas. Martín Lutero se llamaba. Él provocó la separación llamada la Reforma Protestante. Así se le llama la separación de un grupo de la Iglesia de los católicos, la Reforma Protestante, con lo que sacudió a la Iglesia, la despertó de largo sueño y también la hizo responder al protestantismo con una renovación general que se llamó Contrarreforma. ¿Qué hizo Lutero? La Reforma. ¿Cómo respondió la Iglesia? En una forma consciente, responsable, se llamó la Contrarreforma. Lamentablemente, después del rompimiento con la Iglesia fundada por Cristo, aparecieron personas que por interés personal, orgullo o buena intención comenzaron a interpretar la Biblia según sus propios principios, sintiéndose libres de seguir su propio camino y dando origen a un sinfín de sectas o de grupos religiosos que hasta la fecha siguen surgiendo y desapareciendo en todos los continentes. A continuación les voy a presentar algunos datos para que comprendan mejor a los principales grupos que iniciaron el protestantismo. Comenzamos hablando de los luteranos. Ellos fueron fundados por Fray Martín Lutero, sacerdote agustino, ya dijimos, que indignado contra algunos abusos que se cometían en el campo de las indulgencias, porque él entendió las indulgencias en forma equivocada, protestó y publicó 95 tesis o proposiciones sobre la doctrina de las indulgencias con las que atacó a la autoridad eclesiástica. Por eso, como él protestó por esto, se llamó a su grupo protestantes. Lutero también atacó el celibato, dijo que esto no era correcto. Atacó también, dijo que no se tenía que pedir por los difuntos en la misa. Atacó la legislación eclesiástica y hasta la vida religiosa de los monjes y monjas, dijo que esto no era correcto. Bueno, de hecho, él era religioso y después terminó casándose con una monja. Evidentemente que no estaba de acuerdo con la vida de religiosos. Lutero negó que en el momento de la consagración se convirtiera el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, negó este elemento tan importante para la Iglesia. También Lutero negó la misa como un sacrificio, es decir, dijo, en la misa Cristo no se está sacrificando por la humanidad. Rechazó los sacramentos, con excepción del bautismo, y a la Eucaristía o a la misa, como nosotros le decimos, él le llamó la Cena del Señor. Luego, pues ya te comenté que se enamoró
de una religiosa y quería casarse, y por lo tanto él pidió que los sacerdotes, las monjas y los monjes se pudieran casar, pero como no estaba tan seguro de que las cosas funcionaran, también dijo que la iglesia tenía que aceptar el divorcio. Abusado, ¿no? Pues me caso, pido que se me pueda casar por la iglesia, pero también que me pueda divorciar. Después estuvo en contra del culto a la Virgen María y a los santos y rechazó el idioma latín que se usaba en aquel tiempo para poner la lengua popular en el culto. Él quería el alemán como una lengua que se utilizara donde él se encontraba. También afirmó que no son las obras, lo que tú y yo hacemos, ni los sacramentos los que dan la salvación, sino solamente la fe en Jesucristo. Una persona que tenga fe, aunque no tenga buenas obras, aunque no reciba los sacramentos, se salva, es lo que decía Lutero. Según Lutero, antes del pecado original, el hombre estaba libre y sano, y después del pecado, su naturaleza quedó profundamente afectada, le hizo perder el equilibrio, le hizo perder la libertad para resistir frente al mal, y por lo tanto, los actos del hombre, todos los actos del hombre son pecaminosos. Solo la fe en Cristo puede hacer que no se tomen en cuenta estos actos pecaminosos y pueda salvarse. Y repito, no el bautismo, no las buenas obras, solamente la fe. En el año de 1555, porque todo esto del protestantismo surge en el siglo XVI, la llamada Paz de Augsburgo reconoció la división religiosa entre la Iglesia Católica y los seguidores de Lutero. Así que tendríamos que decir que el protestantismo se da a partir de 1555 en un evento que se conoce como la Paz de Augsburgo. Lamentablemente, la división continuó y cada vez mayor y mayor y mayor, porque Lutero no reconoció al Papa, después otros grupos no reconocieron a Lutero, y cada grupito fue haciendo su propio líder y líder y líder y líder, y de ahí surgieron muchísimos grupos. La doctrina de los luteranos está contenida en un libro que se llama La Confesión de Augsburgo. En síntesis, ¿qué es lo que piensan los luteranos? Mira, ellos piensan que por causa del pecado original, la naturaleza humana es incapaz de hacer el bien. Ninguna persona puede ser buena ni hacer el bien por el pecado original. ¿Tú qué piensas? Ellos piensan que para salvarse basta solamente la fe. De nada sirven las buenas obras. Ellos dicen que el Evangelio es el medio principal para ponerse en contacto con Cristo, y los sacramentos son solamente signos que ayudan a que la fe despierte, pero los sacramentos no sirven para que tú puedas salvarte. También dicen que la Iglesia está formada por los creyentes en Cristo, pero que es una iglesia invisible, que Cristo guía a la iglesia desde el cielo y no tiene ningún representante Cristo aquí en la tierra. Ellos dicen que la iglesia invisible se hace visible cuando se enseña el Evangelio y cuando se administran los sacramentos correctamente. Dicen que son necesarios los ministros que ayuden a los fieles a encontrarse con Cristo. Los luteranos también tienen básicamente esta organización. Se empieza por la congregación como una base. Después se llega a un sínodo para reunir a muchas congregaciones. Para que me entiendas, una pequeña comunidad es lo que se llama una congregación. Cuando las congregaciones se reúnen todas juntas, pues a ellos le llaman a eso sínodo. Y esta gran comunidad llamada sínodo admite que tengan un obispo. Y en este sentido, cada sínodo tiene su propio obispo. Pero hay grupos que no aceptan tener un obispo, porque como ellos dicen que Cristo no tiene ningún representante en la tierra, por eso hay algunas agrupaciones que no aceptan el obispo. Para ejercer el ministerio, si alguien quiere ser sacerdote u obispo, tiene que recibir la ordenación sacerdotal. Y cuando se reúnen, ¿en qué consiste su culto? Ellos especialmente se la pasan escuchando a un predicador y cantando. Cuando celebran la llamada Cena del Señor, ya te dije que no le llaman misa, tienen la comunión.
pero con un sentido distinto al católico. Nosotros creemos que Cristo está realmente presente en el pan y en el vino, y para ellos es solamente recordar la última cena de Cristo. Ellos conservan las fiestas de la Navidad y de la Pascua, pero las festividades de la Virgen María y de los santos para nada. Los actuales luteranos son los más decididos en favor de la unidad, primero entre las diversas ramas de su grupo y después entre todos los protestantes. Es decir, con un luterano se puede platicar, siendo católico, es respetuoso y respeta también la unidad de los creyentes. Pero vamos a un corte y regresamos enseguida para seguir hablando del protestantismo. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. En tu camino. Es la mujer, María siempre virgen. Hola, me llamo Larisa y te digo una cosa, a los niños también nos gustan los sábados marianos de En tu camino. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para que disfrutes el sábado mariano aquí en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Gracias por continuar escuchando este programa. Estamos hablando el día de hoy, respondiendo a la pregunta de qué es el protestantismo. Y hemos dicho que este movimiento lo inició Lutero, pero posteriormente se fue extendiendo a otros grupos y ahora hay más de 100 grupos protestantes, cada uno con su propio líder. El otro grupo, además de los luteranos, se llama el de los calvinistas. Vamos a tratar de explicarte ahora qué son precisamente los calvinistas. Fíjate que este grupo fue fundado en Ginebra, Suiza, por Juan Calvino, también en el siglo XVI, muy cerca de Lutero. En Europa sus seguidores se llaman los reformados, no luteranos ni protestantes, sino reformados, pero en la mayor parte del mundo sabes cómo les llaman, los presbiterianos. Así que si tú sabes de una iglesia presbiteriana, pues son fundados por Calvino. Según Calvino, existe la predestinación porque desde un principio Dios estableció lo que cada uno iba a hacer en la vida, destinando algunos para la salvación eterna y otros para la condenación eterna. Es decir, si tú ya estás predestinado para condenarte, hagas lo que hagas, te vas a condenar. Y si tú ya estás predestinado para salvarte, hagas lo que hagas, te vas a salvar. Tu salvación no depende de lo que tú elijas o de cómo vivas, sino que Dios ya te predestinó. Por lo tanto, Jesús no murió por toda la humanidad, sino, según el pensamiento de Calvino, murió solamente por los elegidos. ¿Cómo está la organización de los calvinistas? Pues ellos dependen de un consejo, es decir, un grupo de personas que son las autoridades, y está compuesto este consejo por sacerdotes y laicos. El que le cambió el nombre en algunas partes del mundo a los calvinistas fue Juan Knox, que fundó en Escocia el presbiterianismo. Digamos, es algo semejante a los calvinistas, pero con un nombre totalmente distinto. Ya hablamos entonces de luteranos, de anglicanos. Ahora vamos a hablar de otro grupo de protestantes que es el más importante, la Iglesia Anglicana.
Esta iglesia tiene su origen cuando el rey de Inglaterra, Enrique VIII, le pidió al Papa Clemente VII que anulara el matrimonio con su esposa Catalina de Aragón, porque este rey quería casarse con Ana Bolena. Como el Papa no encontró razones válidas para poder declarar nulo el matrimonio, el rey decidió en 1534, seguimos siempre en el siglo XVI, decidió separarse de la Iglesia Católica y dijo: sí, pues si el Papa no me da esta autorización, yo separo a la Iglesia y todos en Inglaterra me van a tener que obedecer a mí y yo voy a ser el Papa de mi Iglesia. Como anglicana provendría de la palabra Anglaterra, pues entendemos perfectamente por qué se llama la Iglesia anglicana. Así que en la Iglesia anglicana, ¿quién es el Papa? El rey o la reina. Por eso ahora que el Papa Juan Pablo II fue a visitar a los ingleses, cuando la reina se iba a agachar, a inclinar delante de él, inmediatamente los que estaban cerca de ella, que la levantan y le dicen: no, si usted aquí es la Papa, no tiene que inclinarse ante el Papa Juan Pablo, porque si no sería reconocerlo como Papa. Y así es donde empezó este problema o esta división que fue creciendo poco a poco. Evidentemente el rey Enrique VIII anuló su matrimonio anterior y se autorizó para casarse de nuevo. Pero poco después mandó matar a esta nueva esposa con la que se había casado para casarse con otra, ahora con Juana Seymour. A la muerte de esta última, se volvió a casar con Ana de Cleves, de la cual se divorció para casarse con Catalina Howard. Así que, como ves, a este papa representante de la iglesia anglicana. También a esta última esposa, por cierto, Catalina Howard, la mandó ejecutar para casarse con Catalina Parr. Los católicos que se habían quedado en Inglaterra pues quisieron mantenerse fieles al Papa, pero fueron perseguidos violentamente. De hecho, el rey dijo: o me obedecen a mí o les quito la vida. Y el rey mandó asesinar a 21 obispos, a más de 500 sacerdotes y a más de 72,000 fieles. La doctrina de la iglesia anglicana o inglesa se mantuvo igual a la iglesia católica, es decir, cambiaron de representante, pero la iglesia anglicana siguió creyendo en la Virgen, en los santos, celebrando la Navidad, la Pascua, con la misma celebración de la misa. El gran problema es que los sacerdotes se fueron acabando, ¿y quién podía ordenar a nuevos sacerdotes? ¿El rey? Pero si el rey no era papa, ni era obispo, ni nada. Bueno, ahí es donde existe el problema. Los nuevos sacerdotes ya no tendrían el Espíritu Santo si el papa, mejor dicho, si el papa no los ordenaba o si el obispo no los ordenaba, y era entonces el rey el que hacía este tipo de cosas. Para los anglicanos, Jesús está solo espiritualmente presente en el pan y vino consagrados, mientras que para la Iglesia Católica está totalmente presente con su cuerpo y con su sangre. Pero, ¿esto por qué? Pues porque si los sacerdotes ya no tienen al Espíritu Santo, pues ya no pueden consagrar el pan y el vino. Aunque la Iglesia anglicana siga creyendo lo mismo que los católicos, pues sus sacramentos ya no tienen la misma validez. Después vino un problema importante. ¿Qué pasó cuando los anglicanos llegaron a Estados Unidos? Bueno, al llegar a Estados Unidos se siguieron llamando anglicanos y seguían dependiendo del rey de Inglaterra. Pero ¿qué pasó cuando vino la independencia? Independizarse significa: me independizo de la autoridad de Inglaterra, por lo tanto del rey, me independizo del papa. Entonces, ¿qué hicieron los anglicanos? Dijeron: caray, recórcholis, pues estamos en un problema. Si estando en Estados Unidos seguimos aceptando la autoridad de el rey de Inglaterra, aquí nos van a chicharrar. Así que, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es que no reconocemos la autoridad del rey. Bien, y ahora entonces, ¿quién va a ser nuestra autoridad? Ya no reconocemos al Papa, ya no reconocemos al rey, y ahora, ¿a quién vamos a reconocer? Y empezaron en Estados Unidos unos a decir: no, pues a mí, no, pues a mí, no, pues a mí. Y entonces todos dijeron: no, pues entonces todos tenemos el mismo derecho a tener la autoridad. Y como todos somos entonces en este momento seguidores de un mismo credo, vamos a seguir solamente al obispo.
Y entonces, como obispo se dice episcopo, en Estados Unidos a los anglicanos se les empezó a llamar episcopalianos. Así que fíjate, así como los anglicanos son los mismos que los presbiterianos, los anglicanos son lo mismo que los episcopalianos. Así que de esta manera podemos decir que estamos sintetizando los tres grupos protestantes más importantes, y de estos grupos ya fueron surgiendo muchísimos más, como los testigos de Jehová, como los mormones, como los cuáqueros, como los de la Iglesia del Salvador. En fin, cada grupo, al no seguir la autoridad del Papa y al inventar a su propio líder, pues puede ir creando su propia agrupación. Actualmente, como pues ya no se basan tanto estos grupos en aquella declaración que habría hecho Lutero, por lo cual se le llamó protestante, pues ya la Iglesia les dice: nosotros los vamos a conocer mejor como hermanos separados. Esta es una manera en que la Iglesia reconoce a otros grupos de no católicos como hermanos. Podrán tener pensamiento distinto, pero la Iglesia sigue considerándolos hermanos porque de una o de otra manera siguen a Cristo, con errores, con equivocaciones según su propio pensamiento, pero son hermanos separados. Y esto sirvió para que se tuviera una mayor forma de convivencia, porque también algunos católicos llegaban a extremos. Te pongo un ejemplo. Mira, en esta calzada que lleva desde la Glorieta Peralvillo hasta la Basílica de Guadalupe, hay una iglesia que era, pues en aquel tiempo, llamada una iglesia protestante. Tenía unos cristales en la fachada. ¿Qué pasaba todos los días de peregrinación con aquella iglesia? Los católicos pasaban por ahí y agarraban a pedradas los vitrales de aquella iglesia, los acababan de poner y otra vez a pedradas, y los acababan de poner y otra vez a pedradas hasta que tuvieron que poner una red. ¿Tú crees que esta actitud sea correcta? Yo creo que nosotros podemos tener diferencias con el pensamiento religioso, pero nunca agredir ni permitir que se nos agreda por tener un pensamiento distinto. Porque si es una agresión el aventar piedras, pues también es una agresión que cuando estás tú en tu casa y quieres hablar de otra cosa, o estás descansando, o tienes un pensamiento para organizar tu vida de otra manera, llegue alguien y te toque y a la fuerza quiere que lo escuches. Es que, oiga, soy testigo de Jehová y le vengo a hablar. Oiga, pero ahorita yo estoy con los frijoles, ahorita tengo que salir, ahorita tengo una visita. Ah, no, es tan duro y duro y duro. Pues yo creo que tanto las pedradas como esta forma insistente son faltas de respeto, y en los credos religiosos tiene que haber respeto. Hay una discusión y tú no quieres que se hable del tema de fe, tranquilamente dile a la otra persona: no quiero discutir, ¿quieres que cambiemos de tema? Punto. Y de esta manera se pueden evitar muchos conflictos. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. ¿Te gustaría hacerle inolvidable el Día del Niño a un pequeñito de escasos recursos? Pon mucha atención y sabrás cómo hacerlo. Amigas y amigos, ¿quieren tomarse una fotografía con los actores de Como Dice el Dicho y recibir su autógrafo? Esto es posible porque el programa Como Dice el Dicho y la Parroquia de los Santos Cosme y Damián estamos en una campaña para recibir juguetes, dulces y ropa para alegrar a los niños más pobres. Esto será posible el martes 25 de abril de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde en la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, ubicada en Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael. Recuerda, 25 de abril, de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Trae tus dulces, ropa
o bien juguetes y podrás tomarte la fotografía y recibir el autógrafo de los actores de Como dice el dicho. ¡Te esperamos! ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino. Vamos a continuar en esta sección respondiendo a las preguntas que ustedes amablemente nos hacen llegar. Y hoy tomo varias que tienen que ver con el Papa y con el Vaticano. La primera es, ¿a qué se le llama el Vaticano y por qué? ¿Cómo surgió este nombre? Fíjense que el territorio al oeste del río Tíber, de allá en Roma, que conforma la actual ciudad del Vaticano, era conocido en tiempo de los romanos como Ager Vaticanus, que significaría Campos del Vaticano. Según algunos historiadores, en la antigua Roma, antes del cristianismo, en esa colina adivinadores y magos realizaban presagios o vaticinios, por lo que su nombre se derivó del latín vates, que significa adivino. Otros opinan que los primeros habitantes pertenecieron a un antiguo pueblo etrusco llamado Vaticum y, por lo tanto, el nombre Vaticano tendría que ver con los etruscos. Lo que sí es cierto es que el lugar, el actual Vaticano, estaba en las afueras de Roma y hacia el año 40 a.C., Calígula, este emperador caracterizado por cierta locura que le mandó a asesinar a varias personas, inició la construcción de un circo, un hipódromo para carreras de caballos que más adelante concluiría su sucesor Nerón. En este hipódromo fue martirizado San Pedro y posteriormente sepultado en su cercanía, ahí a un ladito del Circo Vaticano. En el siglo IV, después de la persecución que tuvieron los cristianos durante casi 250 años, el emperador Constantino mandó edificar sobre el sepulcro, sobre la tumba del apóstol, una basílica, la actual Basílica de San Pedro, y a el lugar se le empezó a llamar el Vaticano como tal, pero ya en un sentido católico. La siguiente pregunta dice, ¿por qué hay un obelisco en la plaza de San Pedro? Hay que recordar qué son los obeliscos. Los obeliscos son como unas agujas gigantes hechas en piedra que inventaron los egipcios como una especie de monumento al sol. Para los egipcios era muy importante el dios Sol. En la mayoría de los templos egipcios ponían dos obeliscos bien levantados para poder alabar al sol. En el caso de los obeliscos que hay en Roma, porque tiene más de 15 obeliscos, todos los obeliscos fueron llevados por barco a la ciudad como una especie de trofeo por las ciudades que iba conquistando Roma. Roma llegaba, por ejemplo, ¿qué te diré?, a Karnak y tiraba el obelisco con mucho cuidado para que no se hiciera pedazos, lo subían a un barco y en barco llegaba hasta la ciudad de Roma. Son obeliscos que pesan muchísimas toneladas. Imagínate un obelisco de 30 metros de altura, grueso, pues son toneladas y toneladas. En este caso, el obelisco que se encuentra en la plaza de San Pedro es un obelisco egipcio de casi 26 metros de altura que se puso en el circo de Nerón, en aquel circo que había construido Calígula y Nerón. Ahí estaba en el centro, donde murió San Pedro. Y aunque el circo romano fue destruido por el paso del tiempo, el obelisco se cayó y estuvo acostado ahí sobre el piso durante mucho tiempo, y afortunadamente más adelante, en tiempo del Renacimiento, un papa hizo que este obelisco se levantara, el Papa Sixto IV, si no me equivoco, y este obelisco se encuentra precisamente en la plaza de San Pedro, recordando el lugar donde fue sacrificado, martirizado este apóstol
el más importante entre todos los apóstoles. ¿Qué tamaño tiene el territorio del Vaticano? En realidad, el territorio del Vaticano es muy pequeño porque solamente cuenta con la Basílica de San Pedro y la casa del Papa, que fue convirtiéndose poco a poco en museo. Entonces, la Basílica de San Pedro, la Casa del Vaticano, que son los museos vaticanos que tú puedes visitar en cualquier momento, donde está la Capilla Sixtina y muchas obras de arte, y esto aunado a la Plaza de San Pedro, esto es todo lo que es el Vaticano, de tal manera que tú tranquilamente puedes darle la vuelta en unas cuantas horas a todo el Vaticano sin ningún problema. ¿Por qué el Vaticano tuvo que independizarse de Roma? ¿Por qué el Vaticano no es Roma? Pues esto fue surgiendo a raíz de algunos conflictos. Fíjate que cuando el Vaticano era considerado parte de Roma, el rey que estaba en su periodo le decía al Papa: tienes que decir tal cosa, y si no te saco o te meto a la cárcel, te saco del país o te meto a la cárcel. Y muchos papas estaban presionados para tener que actuar según lo que dijera el rey o el gobernante en turno. Y en algunas ocasiones el Papa, para evitar esto, pues se salía de la ciudad de Roma para ir a otro lugar. Por eso es que el Papa estuvo viviendo algún tiempo en la ciudad italiana de Anagni, otro tiempo en Viterbo, otro tiempo en Orvieto, y en un momento conflictivo muy fuerte se fue a vivir hasta Francia, en Aviñón, donde hubo varios papas que le sucedieron hasta que finalmente regresó el Papa a Roma. Para evitar que hubiera estos conflictos de que la gente, la autoridad, obligara al Papa a determinadas cosas, se decidió llegar a un acuerdo en donde el Vaticano es como una especie de país chiquito, donde el Papa es como el presidente y todos los demás países le tienen que respetar su punto de vista, su pensamiento. La siguiente pregunta: ¿qué es un antipapa? Bueno, esta palabra tiene que ver especialmente con este periodo que te mencionaba, cuando los papas se fueron a vivir a Francia. Resulta que mientras los papas estaban en Francia, la ciudad de Aviñón, que es donde se instalaron, empezó a tener un auge muy importante porque cuántos peregrinos llegaban a ver al Papa. El que hubiera peregrinos significaba que se necesitaban hostales, es decir, pequeños hotelitos, gente que vendiera agua, gente que vendiera comida, recuerditos, en fin. Entonces, aquella pequeña población de Aviñón empezó a crecer, por todo lo que significa la parte de la visita religiosa. Para ponerte un ejemplo, mira, imagínate que un día movieran la Basílica de Guadalupe a otro lugar, a varios kilómetros fuera. ¿Qué le pasaría a la gente que vivía antes de vender estampitas, rosarios, la gente que tenía sus restaurancitos para los peregrinos y todo? Se quedarían sin chamba. ¿Por qué? Pues porque ya no estaría el santuario para visitarse. Pues eso pasó semejante en Aviñón, y cuando el Papa dijo: ya me voy a regresar a Roma, porque ya en Roma las cosas están tranquilas, ya nadie me quiere manipular, la gente del pueblo le dijo: ¿te regresas? Mangos. Y el pueblo evitó que el Papa se fuera, no le permitían salir de la ciudad, pusieron guardias en las salidas, en cualquier caminito para que el Papa no saliera, así que el Papa se tuvo que quedar allí obligado más que por otra cosa. Y viendo que los franceses no lo dejaban salir, hubo un momento en que el Papa dijo: bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Yo voy a salir una cosa muy brevecita y regreso. No lo dejamos salir. El Papa, para ponértelo muy fácil, salió disfrazado y nadie se dio cuenta de que el Papa llegó a Roma. Hasta que estaba en Roma, los franceses dijeron: ah, caray, nos quedamos sin Papa, pero todavía tenemos aquí a los cardenales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encerrar a los cardenales y a obligarlos a que elijan un Papa, y hasta que no elijan un Papa no los dejamos salir. Los cardenales les dijeron: no podemos elegir un Papa porque ya hay uno, el verdadero, que está en Roma. Pues si ustedes no eligen a uno, los dejamos sin comer y los dejamos encerrados aquí en el castillo de este lugar. Los cardenales dijeron: bueno, vamos a decirle al pueblo que elegimos a un Papa, y una vez que ya el pueblo nos deje salir, el que haya sido electo como Papa dice:
pues yo no soy papa, el verdadero está en Roma, y ya, ahí se acabó todo. Eligieron pues a un papa así como piratita, vamos a decir para que me entiendas, y los cardenales ya se retiraron. Y cuando el papa piratito tenía que decirle al pueblo, yo no soy el bueno, al ver al pueblo reunido, le dio miedo, la verdad, y ya no se animó a decir que él no era el papa, y le siguió el juego. Entonces, ¿qué pasó? Había el papa verdadero en ese momento en Roma, y en Aviñón había este papa, patito, pirata, al mismo tiempo. Y los franceses le daban la autoridad al papa de Francia, y en todo el mundo se le daba la autoridad al papa de Roma. Este papa de Aviñón, cuando se murió, obligaron a los que estaban ahí a que eligieran otro y a que eligieran otro, hasta que finalmente se acabaron los papas en Francia. Esto hizo que a los papas que fueron nombrados en una forma no auténtica se les conozca como los antipapas. Pero vamos a un corte y regresamos. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Señor, mediante el sacramento del matrimonio tú bendices a quienes comparten la vida en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y desean amarse, respetarse y guardarse fidelidad todos los días de su vida. Protege a todas las parejas que dan testimonio del amor verdadero y cumplen un aniversario. Amén. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. ¿Te gustaría hacerle inolvidable el Día del Niño a un pequeñito de escasos recursos? Pon mucha atención y sabrás cómo hacerlo. Amigas y amigos, ¿quieren tomarse una fotografía con los actores de Como dice el dicho y recibir su autógrafo? Esto es posible porque el programa Como dice el dicho y la parroquia de los Santos Cosme y Damián estamos en una campaña para recibir juguetes, dulces y ropa para alegrar a los niños más pobres. Esto será posible el martes 25 de abril de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, ubicada en Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael. Recuerda, 25 de abril de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Trae tus dulces, ropa o bien juguetes y podrás tomarte la fotografía y recibir el autógrafo de los actores de Como dice el dicho. ¡Te esperamos! Estás escuchando En tu Camino con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Continuamos en este programa con las preguntas que tienen que ver con el Papa y con el Vaticano. Y nos preguntan, ¿hubo una mujer Papa? Y la respuesta es claramente no. Aunque haya aparecido una película, un libro sobre esto, la respuesta verdadera es no. La historia sobre la cercanía de una mujer al Papa Juan VIII, esto en el siglo IX, fue deformada y convertida en leyenda en el siglo XIII
por Martín Polonus, un hombre que escribió pues una leyenda, una historia, así como en nuestro tiempo Dan Brown ha escrito una novela sobre el Santo Grial. Bueno, esto no significa que esto sea real. Es cierto, hubo una mujer que estuvo apoyando mucho al Papa Juan VIII en el siglo IX, ayudando mucho a la distribución del Evangelio en toda la ciudad de Roma y en los lugares conocidos, pero una cosa es que haya estado cerca del Papa y otra cosa es que esta mujer haya sido Papa. La papisa Juana fue esta leyenda escrita por Martín Polonus. Esta leyenda fue difundida en el siglo XVI ¿por quiénes crees? Por los grupos protestantes con el fin de desacreditar al papado. Acuérdate que en el siglo XVI aparecieron los grupos del protestantismo, los luteranos, los anglicanos, y para hacerle creer a sus seguidores que el papado estaba en una gran crisis, inventaron, o mejor dicho, difundieron esta historia de la papisa Juana. En esta historia se menciona que durante una procesión, esta supuesta papa cayó al suelo y comenzó a dar a luz, por lo que todo el pueblo, al descubrir el engaño, se indignó y la asesinó. Esta es la famosa leyenda de la papisa Juana. Pero ¿tú crees que una mujer podía esconderse tan fácilmente dentro de un mundo de tantos hombres? ¿Tú crees que un embarazo se puede esconder tan fácilmente? ¿Y tú crees que si hubiera realmente sucedido esto de la muerte de aquella mujer por parte de todo el pueblo, no hubiera quedado perfectamente bien escrito? Sin embargo, esto se trata de una leyenda. La siguiente pregunta: ¿por qué al Vaticano se le dice Santa Sede? Miren, la palabra latina sedes significa silla o trono. En la antigüedad, solo las personas importantes tenían una sede, un trono, y así sucedió con el Papa. Con el paso del tiempo, la palabra llegó a significar el territorio o diócesis presidido y gobernado por el pontífice, por el obispo de Roma. Por eso se le dice la Santa Sede. La siguiente pregunta es: ¿por qué los papas se cambian de nombre y cuál es el nombre que más han utilizado? Bueno, una pregunta interesante. Miren, como Cristo le cambió a Pedro el nombre, acuérdense que Pedro no se llamaba Pedro, sino se llamaba Simón. Cuando Pedro reconoce a Cristo como el Mesías, Cristo le dice: ya no te voy a llamar Simón, sino te voy a llamar Piedra, porque tú eres la primer piedra de la iglesia que yo vengo a construir, una piedra espiritual, una iglesia espiritual. Y tomando en cuenta esto, se pensó que era interesante cambiarle el nombre al Papa cuando tomara su gobierno. Sin embargo, esto cuando empezó a darse ya en la realidad, cuando un papa tenía el nombre de Martín, porque sabemos que el dios Marte es el dios de la guerra, y Martín significa dedicado al dios Marte, dedicado a la guerra, y cuando llegó al papado un hombre que tenía este nombre, dijeron: no es conveniente, hay que cambiárselo. Y a partir de eso se empezó a cambiar el nombre de los papas en el momento en que son electos. Y el papa puede elegir el nombre que quiera. Hasta ahora ninguno ha elegido el nombre de Pedro por respeto a San Pedro. Pero nada tiene que ver con las profecías del fin del mundo, porque alguna gente dice: ¡ay! Significa que cuando alguien elige el nombre de Pedro, ese día se acaba el mundo. Bueno, ¿quién inventa este tipo de cosas? Ha sido por respeto a la figura de Pedro. ¿Tú te imaginarías que a alguien le preguntaran: ¿y cómo quiere llamarse? Pedro. Ah, caray, un poco de soberbia, ¿no? Así que por esta razón nadie ha ocupado el nombre de Pedro. En cambio, el nombre de Juan es el que ha sido más veces. Ha sido 23 veces ocupado el nombre de Juan. ¿Desde cuándo viste el Papa su típico atuendo blanco, la sotanita blanca? Actualmente estamos acostumbrados a ver al Papa con su característico vestido blanco, pero no siempre fue así. Fíjense que durante muchos años, quien gobernaba a la iglesia utilizaba distintos colores, materiales y prendas. Solo en las celebraciones litúrgicas o el culto se ponía el alba.
Alba significa blanco, por lo tanto el alba es una túnica blanca que utilizamos todos los sacerdotes en el culto. Para que el Papa utilizara como atuendo ordinario el color blanco, es decir, diario, fue necesario que llegara a ser Papa un dominico. Los dominicos que han llegado a ser papas han sido Inocencio V, que gobernó en 1276, después otro dominico fue Benedicto XI, que gobernó de 1302 a 1304, después el Papa Nicolás V, que gobernó de 1447 a 1455, el Papa Pío V de 1566 a 1572 y el último Papa dominico fue el Papa Benedicto XIII, que gobernó de 1724 a 1730. Estos dominicos, o el nombre de la orden correcta es Orden de Predicadores, y son conocidos popularmente como los dominicos, utilizan siempre el hábito blanco de la orden. Y cuando morían, su sucesor volvía a utilizar los colores distintos. Sin embargo, el historiador Manuel Olimón nos dice que fue hasta el tiempo del Papa San Pío V, en el siglo XVI, cuando él utilizó el hábito dominico, y después, cuando él murió, el Papa que siguió pensó que todos los papas tenían que vestir de blanco, y a partir de entonces se convirtió el color blanco en una tradición. Tenemos otra pregunta más. ¿Dónde están sepultados los papas? Bueno, miren, la mayoría de los restos de los papas están en la parte inferior y superior de la Basílica de San Pedro, en lo que se llaman las catacumbas de San Pedro, o en la parte superior, que se pueden visitar por cualquier persona. Otros papas fueron sepultados en otras basílicas de Roma o en algunas iglesias de Italia y de España y Francia. También en las catacumbas de San Calixto, en Roma, hay una capilla con varias tumbas de pontífices. Y hay algunos papas enterrados en cementerios comunes de Roma que guardan sus restos. Finalmente, tenemos que decir que algunas reliquias de los papas se encuentran en diversas partes del mundo. Por ejemplo, aquí en México, en la Catedral de México, se encuentra el cráneo de un papa. La siguiente pregunta, y con la que vamos a terminar hoy, ¿es cierto que se invitó a un papa a que estableciera su residencia en México? Sí. En el siglo XIX, con motivo de la Revolución Romana, allá en Roma hubo revolución, pues el Papa tuvo que abandonar Roma y buscar refugio en la ciudad de Nápoles. En México se conoció esta situación del Papa y en 1848, fíjate bien, el Congreso le envió una carta al Papa Pío IX invitándolo a que se estableciera en México, a que se viniera a vivir aquí, a que estableciera su residencia en el país. ¿Sabes dónde? En el castillo de Chapultepec. La carta fue firmada por el presidente José Joaquín Herrera, electo el 2 de febrero de aquel mismo año de 1848. En esa época no había dos cámaras, por lo que el escrito representaba al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Esta información de archivo se dio a conocer últimamente por los padres Francisco Ramírez Mesa y el padre Manuel Olimón. Una cosa muy interesante, ¿no?, sobre esto. Y nos da tiempo para una última pregunta. ¿Cuáles han sido los periodos más cortos que ha vivido un papa, que ha sido papa alguien? Hubo dos papas que gobernaron solamente 20 días, y estos fueron Sicino, que vivió en el siglo VII, y Dámaso II, que vivió en el siglo XI. Pío XIII, que vivió en el siglo XVI, este solamente gobernó entre 10 y 26 días. Y finalmente, en los últimos años, el Papa Juan Pablo I gobernó solamente 34 días desde su elección. Así que, inmediatamente después de esta muerte, pues los cardenales tienen que reunirse para que venga un nuevo papa. Y ya en alguna ocasión te mencionamos que el papa puede renunciar. En el caso de que un papa se enferme, pierda la razón o por alguna razón quiera renunciar, el derecho canónico le permite que renuncie sin ningún problema. Nosotros lo que hacemos es pedir por el Papa
para que concluya su periodo sin ningún problema hasta la muerte, pero muchas veces no siempre se puede terminar en una forma tranquila un periodo papal. Pues seguiremos en otros programas hablando de preguntas y respuestas sobre los temas que a ti te interesan. Cuídense, que Dios los bendiga. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.